Buenas noches, queridos argentinos, bienvenidos a nuestro ciclo semanal de economistas acá en la TV Pública. Buenas noches, Ramiro. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Perfecto. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial, una de las entrevistas más esperadas en este ciclo con el ministro Luis Caputo. No vamos a dedicarle mucho tiempo a esta introducción porque la entrevista es por sí sola lo suficientemente completa e interesante para abordarla directamente. Un solo consejo les diría: escuchen con atención y sepan leer entre líneas, porque entre esas líneas el ministro deja muchos títulos, muchos anuncios y muchas potenciales primicias. ¿Compartís la visión, Ramiro? Por supuesto. Toto Caputo es el primer ministro de Economía en más de un siglo que logró equilibrar las cuentas del Estado. Estamos hablando que las cuentas públicas ahora en orden permiten apagar la emisión monetaria y por lo tanto apagar la inflación y también frenar el endeudamiento desmedido que venía el Estado argentino. Vamos entonces directamente a escucharlo al ministro. Buenas, ministro Luis Caputo. Mucho gusto de tenerlo en nuestro programa Economistas. Bienvenido a esta charla, a esta conversación. Usted sabe que nosotros no somos periodistas, a veces jugamos a hacerlo, pero pretendemos hacer una charla que a todos los que les guste la economía puedan sacar alguna conclusión interesante. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Tony y Ramiro, por la invitación. Un honor. No, al contrario. La primera pregunta que me gustaría hacerle es: usted sabe que hasta hace 3, 4 años estuve como CEO de una gran corporación durante 2 décadas. Y una cosa que me pasaba sistemáticamente a la hora de decidir inversiones en América Latina era ver con tristeza cómo las de Argentina se relegaban porque me exigían una tasa de retorno mayor al 20 o al 25%, con lo cual la mayoría de los proyectos de inversión se me volaban, ¿no? Y colegas de México, de Brasil, les exigían una tasa del 7 u 8, con lo cual la mayoría de sus proyectos pasaban. Ni hablar de eso también, que había cuestiones de propiedad intelectual, que allí funcionaban y acá no, respeto a la propiedad privada, etc. Cuando usted llegó al gobierno, al Ministerio de Economía, encontró un determinado modelo de país y hoy se discute que Argentina transiciona hacia otro modelo de país. ¿Usted nos podría contar un poco ese cambio, qué cosas se instrumentaron y qué dolores de parto, por decir así de alguna manera, todavía estamos padeciendo? Sí, buenísima pregunta, Tony, porque hay un cambio de modelo bien claro. O sea, este modelo es para los 48 millones de argentinos. ¿Qué quiero decir cuando digo eso? Nosotros queremos que la gente tenga acceso a los mejores productos, a los mejores bienes, a los mejores precios. Para que eso pase, inevitablemente necesita haber competencia. Si vos tenés una economía cerrada sin ninguna competencia, entonces el incentivo empresarial a ser eficiente es muy bajo, es prácticamente nulo. ¿Sí? Porque si no compito, digamos, ¿cuál es mi incentivo a ser más eficiente? Si igual sé que tienen que comprar mis productos. Eso es lo que pasaba en Argentina. Teníamos la economía más cerrada del mundo. Entonces, el incentivo a ser eficiente era nulo. Por otro lado, estaba el punto que decís vos, que es clave, que es, a su vez, una macroeconomía desordenada, ¿sí? De alguna manera exige retornos altísimos. Y los empresarios incluso hacen uso, y en algunos casos hasta abuso de eso. Cuando vos tenés la combinación, esa es letal, economía cerrada y macroeconomía desordenada, es decir, caso en el zoológico, y además tengo la excusa del desorden macroeconómico para cobrarte lo que quiero. 2, 3, 4, 8, 10 veces más de lo que sale. Ahora, ¿quién paga esa ineficiencia y ese desorden macro? La gente. Eso es lo importante que se entienda. La gente es la que paga ese desorden. Hubo hace poco una entrevista a Guillo Dietrich, donde él lo explicaba en la industria automotriz. Él le preguntaron cuándo fue cuando más ganó. Y dijo, en la época de Alberto y Massa. Claro. Pico de desorden macroeconómico y de economía cerrada.
Con brechas que llegaron al 200%. Con brechas que llegaron al 200%. Y Guillo mismo decía, claro, o sea, era, digamos, mejor momento que ese, nunca, pero ¿para quién? Para el empresario. Y él mismo reconoce, ¿quién pagaba esa ganancia espectacular nuestra? La gente. Eso explica un poco el enojo de algunos empresarios que de pronto ven que sus márgenes ahora tienen que estar más asociados al volumen y a la eficiencia. Exacto. Y no tanto al riesgo país y a con qué porcentaje marco mis productos. Exactamente, por eso cuando se habla de la heterogeneidad, yo siempre digo, está la heterogeneidad en los recursos naturales, ¿sí? En las diferentes provincias, pero está la heterogeneidad entre los empresarios también. A algunos les gusta competir, a otros no. Algunos prefieren seguir en una economía como la anterior, con márgenes del 80, 100, 200%, a una economía ordenada. Vos no le puedes pedir esos márgenes, porque no vendés. ¿Y qué rol tiene el equilibrio fiscal en este cambio de modelo económico? Buenísima también. El equilibrio fiscal es central en Argentina, porque el equilibrio fiscal fue siempre la madre de los problemas en Argentina, y es la madre hoy de la estabilidad. Cuando vos tenías desequilibrio fiscal, ese desequilibrio fiscal vos lo tenías que financiar de alguna manera. Entonces se financiaba con suba de impuestos, se financiaba con deuda o con emisión. Y esa era las consecuencias que la gente veía reflejada en la economía. Entonces, la suba de impuestos expulsaba a la gente a la informalidad. Entonces, mayor informalidad hacía que que el país recaudara cada vez menos. Entonces, la reacción de los políticos ante eso, que era cobrar todavía más impuestos, lo cual exacerbaba el problema. Si lo financiabas con deuda, claro, vos podés tener déficit en algún momento, como tienen algunos países, y financiarlo con deuda. Ahora, cuando tenés en los últimos, como en el caso argentino, de los últimos 124 años, el 90% de los años déficit, tenés un problema crónico. Entonces ahí entras en defaults recurrentes, los defaults te quitan credibilidad, aumentan la tasa de interés de tu financiamiento y de los proyectos, el famoso riesgo país, y entonces hace que los proyectos sean mucho menos rentables. Si lo financiás con emisión, generás de vuelta una depreciación en el valor de tu moneda, que se traduce en aumento de precios, ya sea de los bienes, o sea inflación, o del tipo de cambio. Entonces, todas esas eran las consecuencias que la gente veía y que en realidad la política la atribuía como que esos eran los problemas. Entonces intentaban corregir las consecuencias, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál era la consecuencia de la deuda? Hay que defaultear. ¿Cuál era la consecuencia de la emisión? Hay que poner control de precios, hay que poner control de cambios. No, lo que había que solucionar era la raíz del problema, que era el déficit fiscal. Entonces, contestando tu pregunta, el déficit fiscal ordena toda la macro. Ahora, de esta baja del riesgo país y este ordenamiento macro, no hay ninguna duda de que se beneficia en principio todos los argentinos, porque pagamos el costo de nuestro financiamiento mucho más bajo, las empresas también, porque tienen acceso a crédito internacional y nacional a tasas más razonables. Pero hay algo que a mí me da la impresión que todavía falta, y me gustaría preguntarle a usted, ministro, ¿qué nos queda pendiente para lograr cierta convergencia entre las tasas activas y pasivas, donde, por ejemplo, si uno va a poner un plazo fijo, ya le pagan casi una tasa negativa tomando en cuenta la inflación pasada, pero cuando una pyme o una persona se queda media corta de dinero y tiene que tomar un préstamo personal, todavía esas tasas son altísimas. Si hay alguna explicación y si hay alguna expectativa de que eso pueda converger un poco más a la baja. También, buenísima. A ver, primero hago una aclaración. El beneficio de esto ya hoy lo percibe mucha gente. Si vos mirás, qué sé yo, por ejemplo, la industria automotriz, hoy hay mucha mayor variedad de autos a precios mucho más razonables y con financiamiento. Si vas a electrodomésticos, computadoras, celulares, incluso prendas y calzados, todo hoy tiene un precio mucho más razonable que hace 3, 4 años. La tasa, como decís, Tony, es un punto clave. Y, a ver, hoy hemos visto una baja sustancial de las tasas mayoristas,
¿Y por qué se produjo esencialmente esto? Porque desde que llegó el presidente Milei e implementamos este nuevo esquema, los bancos empezaron a funcionar nuevamente de bancos. Los bancos que típicamente prestaban la mayor parte de su cartera al sector público y prácticamente nada al sector privado, hoy esas curvas se cruzaron, ¿sí? Prácticamente el 50% de sus préstamos son al sector privado y lo que es préstamos al sector público bajó a un 25%. Ahora bien, eso generó cierta mora adicional. Los bancos no estaban acostumbrados a prestarle, digamos, y la gente también... Un análisis crediticio pobre, podríamos decir. Y la gente también se endeudó a tasas muy altas pensando que, como siempre, la inflación el dólar licúa. se iba a disparar y la inflación también, y eso los iba a licuar, y eso no pasó. Entonces, estamos viendo ahora nuevamente los bancos, hasta que baje un poco esa mora, el crédito ¿cómo se dice? Reencauce. No, se hizo más lento. Se ralentice. Se ralentizó y eso se vio en los meses pasados, ahora está empezando a recuperar nuevamente. Ahora, ¿qué hicieron con ese exceso de cash los bancos? Nuevamente empezaron a comprar títulos públicos. Y la tasa de interés bajó fuertemente, bajó de niveles casi del 50 a niveles del 24-25. Vos me decís, ¿esa tasa se traduce al minorista? No linealmente y no fácilmente. Es un proceso que lleva tiempo y en ese sentido es un tema entre privados, ¿sí? Y hay algunos bancos que toman alguna actitud y otros que toman otra. Nosotros hablamos con los bancos, por ejemplo, en el caso de la mora, le dijimos, traten de extender el plazo y cobrarles tasas bajas, porque si no, no va a funcionar. Y hay varios que ya lo están haciendo. Hay otros que, al contrario, tienen una actitud más de decir, y yo les cobro el 200%, y con que le cobre a uno, me pago 3 que no me pagan. Y después, en todo caso, vendo la cartera y descuento ganancias y renuevo así. O sea, son digamos, decisiones privadas. Lo que nosotros sí promovemos, yo en particular trato de promover el surgimiento de los dólares dentro de este esquema nuevo financiero. ¿Por qué? Porque hoy los dólares están así a tasas muy bajas. Vos haces un plazo fijo en un banco con tus dólares, te paga el 3%, y entonces ahí la tasa en dólares puede ser sustancialmente más baja. Este es un tema muy importante porque está en juego todo lo que tiene que ver con cuál es la evaluación que hoy tiene el gobierno del proyecto de presunción de inocencia fiscal hasta ahora y cómo se puede hacer para que esos 250.000 millones de dólares o algo así que existen, digamos, en forma de ahorro fuera del sistema financiero, ¿correcto? Se puedan incorporar porque eso generaría una fuente de financiamiento mucho más barata que haría movilizar enormemente al mercado. Totalmente, mucho más barata. Y ahí yo le doy mi punto de vista, Dale. ministro, seguramente usted tenga el suyo, pero a mí me da la sensación que se explica poco desde el gobierno. Es más, yo desde ARCA no he visto casi nadie. Ha salido en alguna oportunidad Juan Paso, de hecho estuvo en nuestro programa, pero creo que ya no es más parte de ARCA ahora. Y también creo que algunos contadores un poco enojados de que se sienten menos utilizables por estos métodos simplificados, boicotean un poco el sistema, aduciendo que esta cuestión de la presunción, digamos, y de la diferencia significativa, quedan como algunos huecos donde la gente que quiere incorporar esos ahorros no se siente tan blindada como se enuncia desde el gobierno. ¿Hay algún mensaje que usted pueda dar como para que la gente verifique que realmente hay una oportunidad de sacar eso del colchón, de hacerlos trabajar, de que no se sigan deteriorando, porque en 10 años es un deterioro muy significativo, y de paso de que eso movilice la actividad económica en la Argentina?
A ver, primero yendo a números, hoy estamos en récord de depósitos en dólares, ¿sí? 38.000 millones de dólares, muy por encima incluso del momento más alto que fue en la época de Macri. Los préstamos también están en récord, 21.500 millones de dólares. Todo lo que dijiste es cierto y yo creo que es una combinación de todas esas cosas. Está esta percepción de algunos contadores que algunos genuinamente creen que puede haber algunos, digamos... Vacíos. Sí, vacíos que nosotros no lo vemos, pero ellos tienen su opinión y hay que respetarla. Y después hay muchos, digamos, que ven el famoso riesgo Cuca. Dicen, bueno, no importa lo que hagan, los de enfrente son tan salvajes que si el día de mañana vuelven van a encontrar la forma de romperme los cocos igual. Nosotros creemos que la ley está bien blindada. Si hay que hacer algo más, lo vemos también. Estamos dispuestos a hablarlo y decir si hay que reforzar esto, porque nos parece algo fundamental para el desarrollo del mercado de capitales y para el desarrollo del crédito. Sobre todo inmobiliario y hipotecario, exacto, ¿no? Que es el de largo plazo exacto. y que es muy bajo en la Argentina. Totalmente, y además porque vos no podés tener un crecimiento sostenido en el largo plazo si no tenés un mercado de capitales desarrollado. Entonces, este es un punto clave. Para nosotros el mercado de capitales, ahora estamos sacando a consulta pública todos estos cambios que estamos haciendo a través de la Comisión Nacional de Valores, que va a ser un cambio fuertísimo. Entonces, ahora, por ejemplo, los fondos abiertos no van a necesitar aprobación de la Comisión Nacional de Valores, simplemente va a ser un anuncio. En los fondos cerrados llevamos esa burocracia también prácticamente a cero. Lo mismo con las obligaciones negociables. Eso va a acelerar muchísimo la creación de producto. Y esto es muy importante porque vos querés llevar tus dólares, Rami, al banco y por ahí si te dicen te pago 2%, decís, y 2%, no sé. En cambio, si te dicen, mira, podés colocarlo en este fondo de préstamos hipotecarios, ¿y cuánto rinde? 7. Bueno, me tiro de palomita. Claro, o podés en este fondo de préstamos de infraestructura que rinde 8. Entonces nosotros necesitamos que el mercado de capitales se desarrolle, que los bancos y las ALICs empiecen a generar productos. Ahora hay una ALIC que está sacando justamente un fondo hipotecario de renta. Está bueno, o sea, que la gente empieza a decir, bueno, puedo invertir en esto, tengo el upside de si la propiedad se revaloriza y además me genera una renta con alquiler. Bueno, esas son todas las cosas que hay que tienen digamos, que el sector financiero tiene que movilizarse para ofrecerle mejores posibilidades a los ahorristas. Y nuevamente ahí el Estado, justamente ahora con equilibrio fiscal, el ahorro del sector privado busca, en vez de estar financiando al Estado, empieza a financiar la inversión. Clave, y ahí empieza a jugar el RIGI. Clave, que nosotros necesitamos que el ahorro se canalice en la inversión, que es lo que no pasa en Argentina. Que antes iba siempre al Estado. Todo el ahorro de los argentinos iba a financiar el Estado. O abajo del colchón. Es decir, el ahorro está. Lo que pasa es que no se canaliza a inversión. Y entonces, claro, terminás dependiendo de el ahorro externo, de si podés colocar algún bono afuera. Entonces, a eso tienen acceso las grandes empresas, pero las empresas medianas, o sea, las pymes en general, no tienen acceso a eso. Entonces, vos tenés que empezar a darle financiamiento a las pymes, que son la gran mayoría de las empresas, el enorme porcentaje, y que, como bien decían, hoy tienen acceso a financiamiento mucho más que antes, ¿sí? Hoy están en un digamos, récord las pymes en términos de financiamiento, 2.7 de producto, a la gente no le dice nada este número, y es un número bajo, pero es un número mucho más alto del que había antes, sí, de donde se parte. Pero lo importante, como decía, son las tasas. Nosotros tenemos que lograr que las tasas converjan para que el financiamiento sea una tasa razonable. Y la tasa es clave, porque la tasa es lo que define que vos tengas un proyecto rentable o no. Si vos tenés un proyecto, como bien decías vos, que tenés que
tiene que rendir el 25% porque tu tasa de financiamiento así lo exige, bueno, no hay tantos proyectos que rindan el 25%, ¿se entiende? Ahí el modelo económico nuevamente pone en valor el equilibrio fiscal, porque justamente los argentinos empiezan a cambiar. En vez de estar todo el día hablando del déficit fiscal y la emisión monetaria, empezamos a hablar de inversión, ¿no? Y de estructura productiva, y ahí el RIGI, que está, creo que ya no hay duda que es un éxito porque está llegando a 100.000 millones de dólares de proyectos, pero sí se aprobaron 30.000 millones de dólares. ¿Por qué no acelera más y no va a mayor velocidad la aprobación del RIGI? Vamos a acelerarlo más, de hecho sí, estamos en proceso de aprobación de varios proyectos más que van a salir dentro de los próximos 30 días. Así que eso va a ser un acelerador importante. Y además van a estar entrando varios proyectos más o menos por entre 30 y 40.000 millones de dólares adicionales. Sí, o sea, vamos a pasar los 100.000. Cómodamente vamos a estar más cerca de los 140.000 que de los 100.000. Y estas son inversiones que vienen, digamos, ya asegurado. Entonces, esto es importante también entenderlo para relacionarlo con la estabilidad del dólar, ¿no? Muchos se asombran y dicen, bueno, claro, el agro. No, lo que ha generado el boom en energía, en minería, el RIGI, es que vos tengas un flujo de dólares constante. De hecho, hoy, fíjate que en pleno shock externo, el Banco Central está comprando dólares. Eso antes, en cualquier otra situación en Argentina, era impensado. Cualquier shock externo al país que desestabilizaba más en el mundo era Argentina. Ahora yo vengo del G20 y el G20 es la reunión que hacemos entre ministros y bancos centrales de los 20 países más importantes. Argentina está ahí, por alguna razón. Hay un punto no menor, ¿no? Porque la crisis con Ucrania, Argentina la encontró, por ejemplo, con déficit fiscal y déficit externo. Exactamente. Y ahora tenemos equilibrio fiscal, superávit fiscal y superávit externo. ¿Qué implica para la macroeconomía eso? Y superávit energético. Y superávit ahora, ¿no? energético. No menor que lo dice organismos internacionales o el propio G20. Argentina es el único país del G20 que tiene superávit gemelos. No solo eso, sino que nos ponían como ejemplo. En el G20, Argentina era el ejemplo de lo que había que hacer, pero no dicho, o sea, dicho por Kristalina Georgieva, dicho por el secretario del Tesoro americano, el equivalente al ministro de Economía nuestro. El ejemplo de lo que había que hacer es Argentina. Es más, Kristalina hizo un eje cartesiano donde mostraba los países más y menos vulnerables, definiendo como los más vulnerables los que son importadores de petróleo y tienen déficit fiscal. El único país del G20 que estaba en el cuadrante superior derecho porque tiene superávit fiscal y superávit energético, Argentina. Y esa es la razón por la que hoy, en pleno shock externo, Argentina está atravesando esto como digamos, ningún otro país y como nunca Argentina, ¿no? De vuelta, cada vez que hubo un shock externo, desde el tequila en los 90 hasta el COVID, pasá por todos ellos, siempre Argentina fue el que sufrió más. ¿Por qué eso? Porque siempre tuvo una macroeconomía desordenada, ¿sí? Es como que tenía las defensas bajas, entonces cualquier virus le pegaba a Argentina. Hoy es el caso contrario. Ministro, ¿lo puedo correr un rato hacia el tema de la inflación? Hay como un consenso generalizado entre la mayoría de las consultoras que después del pico de marzo del 3,4, parecería que en abril estuve haciendo un promedio de las 10 más grandes y están más o menos alrededor del 2,5%, veremos. Pero también hay un consenso alto de que en ese 2,5% los bienes, y en particular los alimentos, estarían bastante más abajo, más cerca de 1 que del 2,5%. Lo cual es una muy buena noticia también pensando en la inflación núcleo y la inflación núcleo como predictora de los sucesivos índices que van a venir en mayo, en junio, en julio, etc. A mí hay algo que me preocupa, o sea, no me preocupa que los bienes, estoy seguro que los bienes van a seguir bajando. Además, la política abierta desde el punto de vista comercial ayuda mucho en eso. Hay algo en el plan de estabilización que tiene que ver con cómo lograr la desindexación de los servicios que son no transables, que no se pueden importar, que están más oligopolizados en general
y que lo veo como, no quiero decir una falla porque es medio fea la palabra, pero como que hay algo ahí que nos tira para atrás. Es así, a ver, la indexación de la economía en general, Argentina es una economía muy indexada, eso claramente no es bueno. En el caso de los servicios en particular, se agrava por el hecho de que está la recomposición de los precios relativos, es decir, venimos de esquemas de subsidios que, digamos, eran insostenibles, que generaron todos, digamos, los problemas que nosotros vivimos los últimos años. Está recomponiendo esos precios relativos, está bueno hacer la diferenciación de eso, porque es un proceso que se tiene que dar, que es sano, porque vos tenés que dar las señales de precios. No es una casualidad que hoy tengamos un boom energético. Digamos, porque Vaca Muerta está ahí desde hace, pero que se descubrió desde hace muchísimo tiempo también. Nada tiene que ver con la estatización de YPF. YPF se estatizó en el 2012 y del 2013 al 2023 importamos por 30.000 millones de dólares. Hoy vamos a estar exportando en los próximos 10 años por lo menos 350.000 millones de dólares, probablemente más no, seguro más. Entonces, fíjate cómo cambian los números. Ahora, ¿por qué las inversiones vienen ahora? Producto de dos cosas. La estabilidad macro, el respeto por la propiedad privada que este gobierno hizo, porque arregló la situación económica sin ninguna de las triquiñuelas que Argentina hizo en el pasado, sin defaultear, sin plan Bonex, sin corralitos, sin nada raro, respetando la propiedad privada y dando señal de precio. Si vos no das esa señal de precio, obviamente las inversiones no vienen. Dice, ¿por qué voy a venir a invertir a un país donde no puedo vender lo que extraigo al precio que realmente vale? ¿Y nos falta mucho en esa quita de subsidios? En esa quita de subsidios hemos logrado recomponer una muy buena parte. Hoy estamos más o menos en los altos en relación al 100%, estamos aproximadamente en un 67%. Todavía queda por recomponer y es cierto que tiene impacto en el índice. Digamos, es un proceso que naturalmente se tiene que dar, pero muy bien lo que remarcabas en lo que es, digamos, alimentos y bebidas, digamos, bienes canasta familiar, bienes en general, digamos, esto está mucho más acotado. Y lo más importante, como bien decías también, es que se tocó un pico en marzo. Abril claramente vamos a ver una inflación más baja que nosotros creemos que se va a seguir dando en los próximos meses, porque no tenés déficit, no hay emisión y se está recomponiendo la demanda de dinero. Por lo tanto, el mercado de pesos se está equilibrando, es decir, no hay oferta adicional de pesos y la demanda se empieza a equilibrar. ¿Cómo vemos que se está equilibrando esa demanda? Hoy no es tan fácil identificar la demanda de dinero como la estudiamos nosotros en la facultad, porque está, digamos, todos los pagos digitales y demás, es más difícil de traquear. Ahora hay algo que alguien puede ver más rápidamente, que es, normalmente cuando la tasa de interés baja, el tipo de cambio sube, cuando la tasa de interés sube, el tipo de cambio baja. ¿Cuando bajan los dos? Cuando suben los dos, como pasó el año pasado, cuando tuvimos este shock interno, que hubo un ataque político fuerte. Cuando sube el tipo de cambio y también sube la tasa de interés. Cambio y sube la tasa, es un ejemplo de que está cayendo la demanda de pesos, irreversiblemente. Cuando tenés el proceso inverso que estamos viendo ahora, que hay caída de tasa de interés y caída en el tipo de cambio, claramente estamos viendo una recomposición de la demanda de pesos. Eso inevitablemente va a hacer que el proceso de desinflación continúe. Y en algún momento convergeremos a la inflación internacional, puede llevar más o menos tiempo, en algunos países este proceso llevó muchos años, el proceso nuestro ha sido súper exitoso, y realmente estamos haciendo todo lo que hay que hacer para que sea lo más rápido posible. ¿Imagina un 1% mensual para fin de año? Claramente posible, sí.
No, iba a la pregunta de, porque hay un cambio estructural en la macroeconomía argentina que no sucedió hace un siglo, justamente, que desde acá, desde el Ministerio de Economía, se dejó de llamar al Banco Central para pedirle plata. Eso es un cambio estructural que está viviendo la Argentina que nunca pasó. Acá era siempre con déficit fiscal y siempre pidiendo plata y siempre emitiendo, generando inflación. Entonces, eso, si acá había un teléfono, no se usa más ese teléfono para pedirle plata al Banco Central, lo que logra una independencia de autonomía, ¿no? Esas son las cosas que los economistas hablamos, por ahí la gente común le cuesta entender, por eso yo trato a veces de hablarle, de explicarle cuáles son las consecuencias de eso, ¿no? Pero es exactamente como decís, Rami, o sea, ya no hay déficit, al no haber déficit no está ese llamado al Banco Central de, che, mandame pesos porque tengo que cubrirle la caja. Ese sobrante de pesos la gente no lo demandaba, por lo tanto, hacía que se depreciara nuestra moneda contra el resto de los bienes. Eso es la inflación, es la depreciación de nuestra moneda. Al no estar más eso, naturalmente los precios van a tender a converger a una inflación internacional. Y dos preguntas me habrán ahí, porque uno, queda clarísimo ya que el Banco Central no emite para financiar el Estado, pero en este momento empieza a emitir para comprar dólares. ¿Y esa emisión para comprar dólares puede ser inflacionaria o no? Esa, bueno, es lo que decíamos antes. Claro. Esa emisión para comprar dólares con tasas para abajo, nosotros estamos asumiendo que es contra demanda de dinero. Así todo, como la inflación todavía está en un nivel relativamente alto, por las dudas estamos, digamos, sacando esos pesos del mercado vía lo que son las licitaciones del Tesoro. Entonces, cualquier sobrante de pesos, ¿sí?, lo estamos capturando desde el Tesoro, y nosotros tenemos ahora desde el Tesoro Nacional en el Banco Central reservas en pesos. Tenemos reservas en pesos y tenemos reservas en dólares desde el Tesoro mismo. Para hacer, digamos, si pecar de sobreortodoxos de algo, por decirlo de alguna manera. Alguno podría decir, che, dejen esos pesos. Un poquito a veces se deja, se rolea un poco menos del 100, a veces un poco más, ¿no? Depende cómo esté la demanda de dinero. En promedio hemos roleado más. Ah, ¿más? Sí, okay. En promedio hemos roleado más. En la anteúltima se roleó el 127%, si no recuerdo mal, en la última el 98%, en promedio hemos... Enroleado quiere decir refinanciado. Hemos absorbido más pesos, pero, digamos, en definitiva, lo importante es que se recupere la confianza, que se recupere esa demanda de dinero, porque eso es lo que va a hacer que el nivel de precios baje. Ahí yo tengo una pregunta para hacerle, ministro, en relación a estas compras de reservas que son súper importantes, porque también hacen a la confianza, y la quiero relacionar con el tema de deuda externa, ¿no? Es muy importante comprar, pero también es muy importante acumular. Es decir, que esas reservas que compramos no necesariamente se utilicen para pagar vencimientos de capital y que esos vencimientos de capital se puedan refinanciar, con lo cual esas compras de reservas se acumulan. Exacto. Y ahí la pregunta es, entendemos que usted tuvo reuniones, y no sé si podrá adelantarnos algo más en materia de negociación de garantías con el Banco Mundial o con el BID, para poder hacer repos que nos permitan refinanciar los vencimientos de la segunda parte del año 2026. Pero también queda el 2027, que es un año desafiante, además de electoral. Y ahí me pregunto si una emisión en el mercado internacional a una tasa un poquito más cara de la que quisiéramos pagar, ¿no ayudaría a ir aceitando el proceso de que esa tasa de riesgo país vaya bajando y nos facilite futuras refinanciaciones en el 2027? Van a aclaraciones varias ahí. Uno, primero, con respecto a la compra de dólares, es importante también contarle a la gente que los dólares que estamos comprando, en su gran mayoría, no son provenientes del agro, ¿sí? Son provenientes justamente de lo que son las inversiones, estas que estamos viendo en energía, en minería y demás. Por lo tanto, todavía falta toda la liquidación que va a empezar ahora. Del agro, que está empezando ahora. En segundo lugar, dijiste muy bien lo de la acumulación.
Este es el gobierno que más dólares ha comprado, por lejos. Ahora hemos comprado cerca de 30.000 millones de dólares. Realmente, por lejos, el gobierno que más dólares ha comprado. Como bien decís, no necesariamente acumulado. ¿Por qué? Porque durante prácticamente el primer año y medio hubo que usar esos dólares para pagar todas las deudas como corresponde. Entre otras cosas, la deuda comercial que heredamos del gobierno anterior, cuando vendía los dólares a 300, que obviamente no los tenía. Entonces, cuando llegamos había una deuda con los importadores enorme. Ahí surgió el famoso BOPREAL, que todavía hoy el Banco Central tiene que ir pagándolo. Entonces, sí tenemos que cancelar deudas. Y eso es inevitable. Lo que hace cualquier país del mundo, lo aclaro también para la gente, es refinanciar las deudas. Hoy nosotros, como no tenemos déficit, esto quiero dejarlo bien claro, como no tenemos déficit, no necesitamos tomar deuda. Lo único que necesitamos hacer es lo que hacen cualquier país normal, que es refinanciar deuda. De hecho, este gobierno canceló deuda. Es el primer gobierno que baja el nivel de deuda consolidada, es decir, la deuda del Tesoro más Banco Central. La hemos bajado en algo más de 10.000 millones de dólares. Ahora bien, ese proceso de refinanciamiento, ¿sí?, que de vuelta no implica nueva deuda, que en cualquier país es lo normal, en Argentina, después de 9 defaults y después de lo que pasó en el último gobierno, bueno, no es tan normal. Entonces, durante el primer año y medio hubo mucho que se usó de la compra para cancelar. Ahora sí estamos en un proceso mucho más de refinanciamiento. Lo que pasa es que el refinanciamiento, digamos, en el caso del mercado local, lo estamos haciendo con el mercado local a través de las emisiones de Bonar 27, Bonar 28, Bonar 29. Bueno, estos son bonos que, digamos, que se emiten en el mercado, pero de vuelta para refinanciar vencimientos, no aumenta deuda. En el caso de lo que es los vencimientos internacionales, lo que nosotros hemos hecho es reemplazar esos refinanciamientos por refinanciamientos a tasas más bajas. Entonces, si nosotros fuéramos al mercado hoy, y por ahí deberíamos pagar una tasa del 9,5. En cambio, como bien dijiste, nosotros arreglamos refinanciamientos con el Banco Mundial, el BID, la CAF, donde nos va a permitir, digamos, a Argentina cancelar deuda, que hoy rinde 9,5%, con financiamiento a tasas mucho más bajas, del orden del 6%. Entonces, lo que nosotros decimos es, miren, mientras nosotros tengamos acceso a financiamiento al 6%, para cancelar deuda al 9,5%, es lo que corresponde, es lo mejor para los argentinos. Cuando no tengamos más esa opción, bueno, en ese momento le pediremos al mercado eventualmente refinanciamiento. Hoy no es que el mercado, hay algunos que erróneamente por ahí dicen, le tienen que mostrar al mercado que tienen acceso. Eso es un error. Digamos, el mercado es el primero que sabe que tenemos acceso. Y querría que vayamos. De hecho, nos están esperando ahí con el cuchillo y el tenedor. Cualquier provincia, o sea, salió desde Chubut hasta cosas, o sea, obviamente el soberano acceso tiene. ¿Por qué nosotros no lo hacemos? Porque creemos, yo en particular creo que el riesgo país debiera ser más bajo. ¿Por qué no lo es? Y esto también aprovecho para aclararlo, porque ayer vi una nota en El Cronista de Willy Cohen, donde me atribuye cosas que efectivamente digo, llega a la conclusión errónea. A ver. Y yo por eso lo aclaro siempre, porque yo siempre digo que para mí el riesgo Cuca es cero, en el sentido de que creo que realmente no hay posibilidad de volver atrás, no hay posibilidad que la mayoría de la gente en Argentina vote kirchnerismo. Eso no va a pasar. Ahora, eso es lo que pienso yo. Cuando a mí me hacen una entrevista, yo contesto lo que pienso yo. Ahora, siempre hago la aclaración. Que el mercado puede pensar. El mercado no piensa como yo. Puede tener alguna duda el mercado. Claro, el mercado tiene la bola de cristal. El mercado no vota, pero piensa. Pero piensa. Y el mercado no piensa como yo, y muchos empresarios tampoco. Es tanto
el temor que le tienen al pasado, ¿sí? Que por más que le den una probabilidad baja a eso, como se dice, el downside, digamos, el riesgo. El riesgo, el desastre que se generaría si eso pasara, le genera, digamos, en términos de valor el esperado, diferencial de la cierto temor. tasa de los AO 27 y 28. Más claro que en eso, imposible. Casi 4 puntos de Más claro diferencia. que eso, imposible. O sea, antes o después de las elecciones. Mismo crédito, mismo título, misma legislación. Al 2027 Argentina se financia al 5%, al 2028, un año después, al 8,5%. Entonces, ahí está el riesgo Cuca. Ahí está el riesgo Cuca. Que sería el riesgo de una Argentina que vuelva al pasado, al déficit fiscal, a la emisión monetaria, al proceso a la inflación que tanto lastima el bolsillo de la gente, al 200% de inflación. Ese es el famoso, ¿no? Yo cuando explico, es finalmente que una Argentina vuelva al pasado, lo cual el riesgo existe porque voy al sentido de que si Argentina un siglo tuvo déficit fiscal, de emisión monetaria y economía cerrada, y recién ahora, como de manera la sociedad está tomando conciencia que ese fue el camino errado por el simple hecho del resultado, 200% de inflación y 50% de pobreza, bueno, ahora como que la sociedad tomó un nuevo camino, pero el riesgo es, y a ver si vuelven, porque si tuvieron un siglo atrás, siempre decidiendo políticas obsoletas, décadas es el riesgo. Y es sobre todo en el caso, digamos, a ver, el kirchnerismo es el infierno. No tengo duda. Entonces, es el temor a volver al infierno. Por eso digo, por más que vos le asignes, uno dice, bueno, ¿por qué no baja de 500 el riesgo país y demás? Si vos te fijas la cantidad de cosas que pasaron, desde que el riesgo país en enero del 25 estaba en 530, la cantidad de cosas que se lograron y hoy sigue en el mismo caso, te muestra realmente que le cuesta bajar de esos niveles. ¿Por qué? Porque el riesgo Cuca existe. Yo creo que no debiera existir porque hago un razonamiento muy de sentido común. Digo, está yéndole a Argentina claramente mejor. El kirchnerismo fue un desastre. Si la cosa no va muy bien, como le quisieron hacer creer a la gente en las elecciones de medio término, el refugio de la gente no es el kirchnerismo. O sea, el kirchnerismo no es el safe haven. Por eso Milei ganó 41-24 en ese contexto. Quizás, entonces, si la cosa se pone medianamente mal, la gente no va a votar kirchnerismo. Todo lo contrario, le va a huir. Si la cosa va bien, menos lo van a votar. Entonces, a mí el sentido común me dice que la posibilidad de la vuelta atrás no está, porque además los gobernadores lo odian a Kicillof, la odian a Cristina, no hablo de los gobernadores, hablo de los gobernadores peronistas. No quieren saber nada con volver atrás y saben que si se juntan con el kirchnerismo, solo los va a tirar para abajo. Entonces, yo realmente no veo ese riesgo y lo explico. Ahora, no soy tonto y sé que la gente no piensa como yo. Por eso te vuelvo a lo que decía ayer el artículo del cronista, donde decía que entonces si yo digo que el riesgo es 0, entonces estoy cuestionando el programa económico propio porque el riesgo no baja de 500. No, siempre aclaro, eso es lo que pienso yo. El mercado no piensa como yo. Y lo importante es cómo piensa el mercado. Entonces, como el mercado sigue pensando eso y yo tengo opciones de financiamiento más baratas, digo, bueno, mientras ustedes sigan pensando así y yo así, y tengo opciones más baratas, hago uso de las opciones más baratas. Si no tengo más estas, entonces les diré, ok, ahora hay que hacer refinanciamiento. Pero mientras tenga estos, obviamente voy a hacer lo que es mejor para los argentinos, que es refinanciar a las tasas más bajas posibles. Vamos al sector externo, justamente el contexto internacional está llevando las exportaciones de Argentina a casi 100.000 millones de dólares, muy probablemente este año, pero también está cierto impacto en el petróleo y en los costos que tiene en el mundo entero y cómo está enfrentando ese impacto, porque tenemos la buena noticia de que genera un aumento importante de las exportaciones, pero también un impacto en lo que es el precio de la energía también en el mercado local. A ver, primero clave que este sea un modelo de crecimiento basado en exportaciones, porque eso amplía el mercado, genera mucho más oferta de dólares y esa oferta de dólares a su vez genera los dólares para que vos también puedas importar y ser más eficiente, porque digamos, parte de ser más eficiente
también implica poder importar ciertas cosas que hacen que tu empresa sea más eficiente. Entonces, este es un modelo mucho mejor para la gente. Claramente muestra que no hay un problema de tipo de cambio, porque como decís, estamos llegando a exportaciones, estamos en exportaciones récord. Y comprando reservas. Y comprando reservas y en pleno shock externo y con tasas a la baja, o sea, más claro imposible. Digamos, y claramente las exportaciones tienen muchísimo más para crecer, pero no es solo digamos, en los sectores de energía, minería, digamos. Una vez que vos estabilizaste la macro y una vez que digamos, lograste bajar la inflación y como dice Tony, que finalmente logran bajar las tasas, va a haber muchos más sectores que van a florecer. Ahora, esto es una transición, sí, obviamente es una transición. Y en esa transición a algunos les va mejor, a algunos les va peor, porque como decimos, hay heterogeneidad en los recursos y hay heterogeneidad en las decisiones. Pero lo que nosotros tenemos que mirar son los datos, porque los datos reflejan en realidad lo que le pasa a la gente. Yo a veces voy a una entrevista y la periodista me dice, bueno, ¿qué le decís a la gente que la está pasando mal y algo? Y eso tiene como dos falacias. Una, pareciera como que antes la estuvieran pasando bien y la estaban pasando peor que nunca. Y segundo, eso es una muestra, ¿sí? Los datos son los datos son la gente, ¿sí? Cuando yo te digo, por ejemplo, un caso, ¿conocés mucha gente que haya salido de la pobreza? Por ahí no. Sin embargo, salieron 12 millones de personas. Entonces, cuando yo le dan ganas de decirle, cuando vos decís la gente, los pobres no son gente. O sea, hay 12 millones de personas que están mejor, seguro. Eso es un dato. Entonces, todo eso es lo que reflejan los datos. Nosotros tenemos que mirar los datos. Cuando yo digo que creo que se vienen los mejores meses, no es porque estoy pensando, porque se me ocurrió eso, es porque estoy mirando los datos y los datos me están diciendo eso. Aparte hay datos que anticipan. Exactamente, yo los veo, hay datos que anticipan eso y de hecho están empezando a salir. Y hoy estás empezando a escuchar al periodismo finalmente decir, bueno, entonces lo que dijo el ministro, bueno, obvio, yo no voy a estar, impuesto al cheque, yo no voy a estar inventando. Que salió la recaudación ayer, no el solo impuesto eso. al cheque crece a nivel interanual más que la inflación y crece a nivel intermensual mucho más que la inflación. Sí. Tomemos con recaudos la cuestión de la desestacionalización, etcétera, pero aún así hay una muestra sine qua non de que la actividad económica en el impuesto al cheque está mejorando. Exactamente, el impuesto al cheque es, si querés, el mejor predictor. Es cierto que abril tiene un poco más de estacionalidad que marzo, pero creció. Pero el interanual, pero el interanual dio muy bien y el crecimiento del 9% también da sobradas prioridades. Pero además, cuando mirás los indicadores, industria, construcción, en marzo ya han pegado la vuelta fuertemente. Abril va a ser un poco mejor aún y sobre todo se va a dar una mejora sustancial a partir de mayo-junio. Entonces, yo veo una situación claramente mejor porque digo, la inflación con el aumento de la demanda de dinero sin la emisión de pesos evidentemente va a converger hacia la baja, vamos a tener un mayor crecimiento, se va a generar mayor empleo porque la ley de modernización laboral finalmente va a hacer que se genere más empleo. Entonces cuando yo digo esas cosas no es un capricho, es porque estoy viendo cosas, algunos lo toman hasta mal, porque uno dice eso, o con soberbia o algo, no tiene nada de soberbia. Yo, como ministro, tengo que mirar los datos, no me puedo guiar por una encuesta de tal o cual de 800 casos que dice que, imagínate si yo hiciera lo contrario y dijera, y yo conozco gente que le va mejor, y gente que le va peor, y agarro lo que va mejor y vengo a un programa y digo... Ya hay muchos que lo hacen, ministro, está todo espectacular. No lo haga usted, que ya hay muchos que lo hacen. Digo, yo digo, al revés, vengo al revés, digo, está todo espectacular, porque yo conozco, vos dirías, sos onzo, claro. O sea, entonces digo... Hay que salir del metro cuadrado y hablar de estadísticas agregadas. Por eso son tan importantes las estadísticas, por eso es tan importante
no violar las estadísticas como se hizo en el pasado, porque eso es lo que nos refleja la realidad. La realidad son las estadísticas, no las pequeñas encuestas de 800 casos. ¿Me dejas cerrar Con lo que quieras. con la más difícil? ¿Sí? A los efectos de seguir bajando el riesgo país y de seguir metiendo a Argentina en el plano internacional y de la normalización macroeconómica, ¿cómo ve la posibilidad de que terminemos de sacar pronto la última capa del cepo a las empresas? Quizá podría ser antes del final del primer mandato del presidente. Esto claramente podría ser. Es todo un proceso que en ese sentido sí lo hemos hecho más gradual. Está prácticamente eliminado, porque en realidad lo que queda de restricciones es mínimo. Yo diría que está eliminado en un 90%. Se puede medir por la magnitud de la brecha, ¿no? Totalmente. Si la brecha pasó del 200% a 5%, evidentemente se hizo mucho trabajo. Exactamente, está prácticamente en un... Ahora, es casi simbólico, es pero casi no deja de simbólico, ser un símbolo importante. Pero tenés razón. No es libre completamente. Ahora, creemos que nosotros no nos gusta correr riesgos, damos siempre pasos sobre seguro. Y hay cosas que van a venir en los próximos meses, que nosotros estamos trabajando desde hace mucho tiempo, y que se van a ver, y que van a generar mejores condiciones económicas y mejores condiciones, si querés, para terminar de salir del 100% de las restricciones. Pero lo que quiero que se entienda es, nosotros no nos estamos quedando cruzados de brazos, ni mucho menos. Tenemos una agenda donde hay muchas cosas que se van a estar anunciando en los próximos meses, algunas cosas que muchos ni se imaginan y que son de alto impacto. Entonces, todo eso va a seguir haciendo que la economía se vaya encauzando. Mira, lo que los argentinos pueden estar tranquilos es que este es el camino correcto. Vos pensás que aún en las estimaciones conservadoras, como son las del fondo, por ejemplo, que este año dice que vamos a crecer al 3,5%, otro tanto el año que viene, solamente con eso, si tomamos el nivel de crecimiento del estimador mensual de actividad económica punta a punta, es decir, diciembre 27 contra diciembre 23, vamos a estar creciendo más o menos el 19%. No menor que el propio sector privado tiene las mismas proyecciones. Claro. Según el relevamiento expectativo del mercado, el FMI puede tener la opinión, el Ministerio de Economía puede tener la opinión, pero el sector privado también dice que la economía argentina este año y el año que viene va a estar en torno a un crecimiento del 3%. Exactamente, y yo soy más optimista. Yo creo que el 2027 va a ser un año contrario a lo que muchos suponen, un año electoral, volátil y demás. Yo creo que no va a pasar eso, creo que la economía va a estar más encaminada que ahora. Entonces, como dije antes, en un escenario en el que todo está yendo mejor, a sabiendas que del otro lado es el infierno, sí, por supuesto que va a haber alguna gente que votará esto, pero que alguien pueda pensar que la mayoría de la gente, habiendo leído bien 4 años el país, habiendo arreglado el mayor desastre económico de la historia heredado, sin violar ningún contrato ni de propiedad privada, habiendo normalizado la situación, habiendo puesto a Argentina en el mundo, hoy el presidente es un referente mundial, lo que hemos hecho se estudia realmente en el mundo, y yo lo veo cuando viajo, cuando vamos a las reuniones del G20 y demás, da medio vergüenza decirlo, pero es la verdad. Entonces digo, ¿Alguien realmente me quiere hacer creer que en ese contexto la gente va a votar volver al pasado? Yo creo que no. Entonces, por eso es que soy optimista, porque los datos me muestran que todo va a recuperar. Y si todo recupera, como nosotros creemos, entonces el 2027 no va a ser ese clásico. Y además que si todo se recupera, también la clase media, que vio un poco menguado su ingreso disponible, lo va a ver en su bolsillo, va a poder consumir un poquito más, y eso va a generar un humor social diferente que le va a permitir al mercado pensar que las chances de que el gobierno sea reelecto son altas, y así el riesgo país bajar también. Es decir, todo un proceso virtuoso. Todo el proceso es exactamente eso. Siempre Argentina sufrió un proceso vicioso, porque el déficit fiscal, por definición, te genera un proceso vicioso. Entonces, el paso del tiempo
te juega en contra. A medida que vos tenés déficit fiscal y pasa el tiempo, estás cada vez peor, hasta que explotas. Nosotros tenemos un proceso virtuoso. Nosotros el paso del tiempo nos va a jugar a favor. Porque el ajuste más difícil lo hicieron Exacto. al principio. Entonces, y eso fue entonces vamos a poder en los próximos meses seguir bajando impuestos. Vamos a seguir bajando regulaciones y va a seguir habiendo inversiones. Entonces, todo eso va a garantizar, digamos, mayor crecimiento, más empleo y mejores salarios. Entonces, este es claramente el camino. ¿Pasa de un día para el otro? No, pero está claro, por lo que pasó en estos 2 años, que este es el camino a seguir y lo tienen claro. Lo tenemos claro en el gobierno y lo tienen claro los gobernadores. Entonces, yo sí soy súper optimista. Ministro, muchas gracias por esta charla y por contrario. estar en el programa y esperamos que volver a recibirlo en algunos meses. Cuando quieran, porque es una charla, digamos, lo veo más que como una entrevista, como una charla económica, sí, con pares, así que por ahí la gente se nutre de Ojalá que estas sí. cosas. Así Ojalá. que muchas gracias a ustedes. Gracias. Wow, bueno, creo que fue la primera entrevista que el ministro dio en la televisión argentina hecha por 2 economistas profesionales, ¿no? Que creo que en ese sentido se ve un flujo de la información y una comprensión casi con la mirada. Yo particularmente me llevo 2 o 3 cosas interesantes. La primera es que no descarta que se pueda sacar el cepo completamente, esta última capa que queda para las empresas antes de que termine el primer mandato del presidente Milei. La segunda, que tampoco descarta que la inflación minorista pueda estar en el 1% mensual hacia fin de año. Y por último, dice ya tener todas las garantías necesarias del Banco Mundial y del BID para afrontar los pagos de la deuda, del capital, en lo que resta de este año, ¿no? Que es realmente muy fuerte. ¿Vos qué te llevas? La verdad que yo me estoy llevando, primero que se garantiza el equilibrio en las cuentas públicas, primer punto, y segundo, los grandes anuncios que en el RIGI, que estamos hablando de que ya llegan a 140.000 millones de dólares. Impresionante. Bueno, no tenemos más tiempo, nos tenemos que ir. Espero que la hayan disfrutado tanto como nosotros. Quédense en la continuidad informativa de La Señal, viendo a nuestros compañeros del noticiero, y nosotros nos vemos el miércoles que viene. Por supuesto, acá en la TV Pública. Buenas noches.